por lo bien que atendéis a la Fundación Lara y a la Congregación Vandalia en especial. Y bueno, estamos muy contentos de que Juan Vicente Piqueras se sume a nuestro catálogo. Es un libro que ya explicará Nacho, especial para él por los años que ha ido gestándolo. Y os dejo con Ignacio Garmendia, como siempre, que es su editor, y además que en este caso, por lo que contó ayer Juan Vicente, es que hicimos la presentación por la tarde ayer en Alberti porque por fechas no podíamos hacerlo hoy. Le ha ayudado bastante a organizar lo que después tenéis ahora ya impreso, Narciso y Ecos. Nacho, te dejo. Hola. Buenas tardes, gracias como siempre por asistir a la presentación del nuevo libro de la colección Vandalia. Estamos, como ha dicho Ana, muy felices de acoger en el catálogo de la colección el 77, ya lo hablábamos ahora, de la colección a Juan Vicente Piqueras. Es un poeta muy conocido, no hace falta que me demore mucho en hacer la semblanza. Solo resaltar, como hicimos ayer, pues bueno, su vida es itinerante, su perfil viajero. Este es un libro que, como él mismo explica, pues, ha tenido una larga gestación, se ha hecho en varias ciudades, y casi que el último poema, que lo leíste ayer, el de Leuci, creo que lo mandaste todavía desde Argel. Ahora mismo está en Lisboa, en el Cervantes de Lisboa. Lleva mucho tiempo fuera de España, trabajando como profesor de español para la institución, y se suma a una serie de libros últimos. Quizá el más reconocido por el premio Loewe fue el de Atenas, donde pasó también bastantes años. Después ha publicado Padre, que es un libro extraordinario también, La ola tatuada, Animales, que es un libro muy reciente también, tiene apenas unos meses, y este Narciso y Ecos, que es su último libro hasta la fecha, séptimo, si no he contado mal, de sus poemarios. Y bueno, es un libro muy singular realmente, por sí mismo, intrínseco diríamos, y lo es también en su trayectoria. Es fruto, como ha dicho Ana, de una muy larga gestación, más de una década de trabajo, según él mismo cuenta, en la que fue acopiando materiales en torno a la figura de Narciso, la relectura también por parte de autores contemporáneos, y en su conformación definitiva. Es el primer rasgo que me gustaría destacar, la variedad formal que presenta el libro. Una primera parte con poemas en torno a la figura de Narciso, luego una serie de epitafios, y la última, Ecos. Hay aforismos, apólogos, incluso microrelatos podríamos llamarlo, y esta forma híbrida que tiene el libro es lo que le da su carácter singular. Yo decía anoche, y creo que tiene algún sentido, que es un libro que, siendo de poemas y aforismos, tiene de algún modo un trasfondo ensayístico, ¿no? en torno a la figura de Narciso. Él ha dicho que ha explicado que se juntó con tantos materiales que parecía como hechos para un tratado, y aunque ya no está la parte de tratado en el libro, de alguna forma ese andamiaje que le sirvió para montarlo también se trasluce, ¿no? En esa serie de asedios, lo llamaba yo, variaciones, decíamos hace un momento, en torno a la figura de Narciso. Esa variedad formal sería un primer rasgo que me parece que debe destacarse. Un segundo sería la relectura en clave contemporánea de una figura, de un mito clásico, un mito griego. Creo que es muy interesante, al menos desde mi punto de vista. Creo que se pueden realmente resaltar otros aspectos, que lo he comentado a él mismo, el hecho de que esa relectura actual no introduce muchos elementos contemporáneos verdaderamente. O sea, los poemas, se lo decía ayer, hay muchos de ellos, la gran mayoría podrían estar escritos hace siglos o dentro de siglos, ¿no? Creo que tienen una inactualidad, que es lo que curiosamente lo emparenta con el sentido mítico de la figura. Es decir, no es una actualización como en el caso de otros poetas que recogen motivos de la tradición clásica y los interpretan dándole un trasfondo actual o unas circunstancias actuales, sino que él se mantiene, digamos, fiel a esa voz inactual del mito. Y por último, me gustaría destacar también, que es también una lectura un poco personal. Él hablará de todo lo que significa el narcisismo. Él dice que es indudable, ¿no?, que el narcisismo es uno de los males contemporáneos, y gran parte del sentido del libro viene de ahí, pero yo entiendo como lector
la caracterización que hace de la figura no se ciñe solamente a lo que podríamos llamar el perfil patológico del narcisista, sino que su tratamiento de los dos temas del libro, que son el amor y la soledad, como él también ha explicado, la sed, que es un concepto en el que él suele insistir también, son aplicables verdaderamente a cualquier relación, en la medida en que todos estamos, por mucho que estemos obligados a la comunicación, también estamos profundamente solos, de manera que el análisis del ensimismamiento, el solipsismo, ese retraerse sobre uno mismo, ese no comprometerse hacia los demás, de alguna forma también nos retrata a todos y no solamente a quienes tienen un perfil narcisista claro. En definitiva, creo que es un gran libro muy singular, pero destacar la singularidad, en el fondo, creo que es quitarle un poco de valor, porque tienen poemas espléndidos y es un libro también que he leído y tiene un profundo sentido unitario. Que la parte final de los ecos, por ejemplo, creo que complementa muy bien todos los poemas de la primera parte. Creo que es un libro importante y perdurable. Como he dicho, estamos muy felices de acogerlo en Mandalia y nada más, con Vicente, enhorabuena de nuevo. Gracias, Nacho. Aquí se trata de que preguntáis o que yo tengo que decir algo. Bueno, creo que Nacho ha dicho lo fundamental. El libro parte de dos pasiones que se convierten en obsesiones. Una, digamos, genérica por la cultura grecolatina y por la mitología griega en particular, que ya aparece en otros libros míos. Sin querer ser culturalista, intento siempre evitar el detalle erudito o el detalle intelectual, pero Atenas tiene mucho de revisitación de la Odisea, de revisitación de mitos clásicos, y Narciso se concentra en una segunda obsesión más específica, en un mito muy concreto, que es el mito de Narciso, y el de Narciso y Eco, en segundo lugar, porque Narciso como mito nace en Grecia, es un mito griego, pero Narciso en la mitología griega está solo. Tiene muchos amantes, muchos pretendientes, que él desdeña, porque él es el nolime tangere, él no puede ser, no puede concederse, no puede amar. El mal de Narciso es el de no poder entregarse. Entonces, cuando alguien se le acerca, cuando alguien lo pretende, él huye, él escapa. Y además esa huida enciende el amor de las personas que lo pretenden, y él es una huida permanente, la de Narciso. De hecho, por ejemplo, el amante más famoso en la mitología griega de Narciso es Aminias, que es un chico que se enamora de Narciso, y Narciso no le hace caso, y solo le hace caso en una ocasión para regalarle una espada con la que Aminias se suicida, lanzándose sobre ella, que es una muerte ya clásica en la mitología griega. Eco solo aparece en la mitología latina. El encuentro entre Eco y Narciso se produce en Ovidio, que es, creo, una lectura fundamental y base en este libro. Para mí, uno de los grandes libros de poesía de la historia mundial es Las Metamorfosis de Ovidio. Considero que Ovidio es un grande, considero que ese libro te abre como poeta y como persona al conocimiento de la mitología griega y a su vigencia actual. Y de hecho, bueno, el libro, que tenía una estructura muy complicada porque forma parte de una vuelta permanente sobre ese mito y desde distintos puntos de vista, como poemas, como microrelatos, como traducciones, tenía una estructura de tratado, casi, que la desmontamos entre Nacho y yo, y, por ejemplo, aparecían varias traducciones, algunas traducciones del mito, y la que más me dolió fue, porque me costó mucho hacerla, fue la traducción del latín del canto tercero dedicado a Narciso y Eco, y no lo pensamos a tiempo, podía haber sido una separatita o alguna cosita así, hubiera sido muy bonito. Está dolorido. Estoy dolorido con eso, porque traducir del latín tiene su cosa. Y entonces ahí es cuando aparece Eco y los amores imposibles entre Eco y Narciso. Es una lectura maravillosa. Evidentemente el libro habla del mito de Narciso, pero habla de narcisismo. Es decir, habla de ese mito en el que se encarna una enfermedad, una dolencia, de la que quizá nadie está totalmente exento,
pero que creo que en el hombre y en la mujer contemporáneos es especialmente grave. Creo que vivimos una época una epidemia de narcisismo. Creo que además las redes sociales las han ampliado, los medios de comunicación también. A nuestro alrededor está el mundo con su complejidad y su variedad, están las constelaciones, está la naturaleza, y nosotros haciéndonos selfies continuamente, selfies colectivos, selfies personales. Moriremos haciéndonos un selfie, la foto de la lápida será un selfie. Se están suicidando. Hay gente que se suicida haciéndose selfies. YouTubers. Porque no tienen suficientes tweets de sus selfies. Claro, no tienen followers, entonces se suicidan haciéndose un tweet a ver si pueden tal. El Instagram, es decir, creo que Narciso, siglos antes de Cristo, encarna ya toda la cultura narcisista de lo virtual. Es decir, la relación con uno mismo a través de imágenes de uno mismo, ¿no? Es decir, tú vas reflejándote, el mundo se convierte en un espejo que te devuelve la imagen que más o menos tú necesitas y que en realidad es venenosa porque no es lo que necesitas, porque al final lo que necesitas es abrir la puerta y salir a los demás y abrazar y alcanzar a los demás, pero Narciso es de la estirpe de Tántalo y Narciso no alcanza, Narciso se muere de sed a orillas de una fuente. No escucha el lamento de René Char, que decía: Narciso había que beber y no mirarse. Tú habías sido llevado por la sed a la fuente para beber, no para quedarte contemplándote a ti mismo, haciéndote selfies, retocándote en Photoshop y mandando en Instagram una imagen de ti mismo para que los otros, esos otros que están haciendo lo mismo, esos otros yoes solitarios y encerrados, sigan marchitándose en la cárcel del yo, ¿no? Creo que es una invitación el libro a salir de esa cárcel de ser solo uno mismo, y yo creo que la vida es sosa sin la sal de los demás, ¿no? Yo intento retratar ese daño, que es un daño colectivo, pero es un daño solitario. Estaba ya hablando de un nosotros sin nosotros, porque es cada uno dentro de su cárcel de cristal, de su cárcel de espejos, confundiendo la realidad, lo que uno es, con lo que uno cree que es, con lo que cree que los demás creen que eres, y en ese juego de espejos se nos va la vida y se nos va el amor y se nos pasa por delante eco y no sabemos ni siquiera verla, ¿no? Es una forma de ceguera, es una enfermedad. El libro es un poco duro porque habla de una enfermedad, habla de una dolencia. Y como decía Nacho, el libro ha oscilado entre ser un estudio, relatos, reflexiones, aforismos, poemas. Tenía una estructura muy complicada, le quiero dar las gracias también a Nacho porque me ha ayudado a darle forma, aunque hemos podado y hemos sacrificado. Al final el libro queda mucho más legible y mucho más escueto y limpio y terso, como la fuente, el agua de la fuente donde se refleja Narciso, así. Creo, Javier Lostale, ahora, es decir, para eso es Javier Lostale, acaba de decirme una cosa muy bonita, y es que el libro, conforme lo leía, se daba cuenta que se le iba convirtiendo en espejo, que dejaba de ser una versión de Narciso, que no tenía nada de mitología ni de cultural, sino que a través de los poemas y luego los aforismos te devolvían una imagen a veces incómoda de ti mismo o de nosotros mismos. Si así es, quizá el libro ha cumplido su misión de ser un espejo incómodo, un espejo que nos hace reflexionar, y reflexionar viene del mismo verbo que reflex, ¿no? Reflejarse. Sí, es una reflexión sobre un mal a partir de la mitología grecolatina. Por eso nació también en Roma y Atenas, porque allí todavía la proximidad del mito está muy viva, ¿no? Pero bueno, os podría decir muchas cosas más, pero casi mejor, si lo habéis leído, yo creo que un libro lo conoce tanto o mejor el lector que el autor, porque al final los libros son espejos y uno también se lee a sí mismo, se subraya a sí mismo y puede ver cosas. Hemos sacrificado el bestiario, hemos sacrificado las traducciones, hemos sacrificado la casa de citas, porque aquello era una casa de citas, porque
me hice un experto en narcisismo. Si tenéis alguna duda sobre narcisismo, preguntarme sin problemas. Si conocéis a alguien aquejado, que lo veis que está enfermo, lo podemos intentar reconducir, le podemos dar lecturas adecuadas sobre la enfermedad, sobre el mal, ¿no? La dolencia, digamos, la tendencia está en todos, ¿no? Pero llevada a sus últimas consecuencias es un mal tanático, es decir, que lleva a la muerte. Hay una pulsión erótica, pero hay una pulsión tanática, que son las dos fuerzas de la vida, Eros y Tánatos. Están en Narciso, pero vence por incapacidad de amar, por incapacidad de salir de sí mismo, acaba agonizando, acaba muriendo, marchitándose él solo. Y se transforma en una flor, que es esa flor maravillosa que aparece en febrero, por lo menos en Argel. Yo viví en Argel es donde di por terminado el libro, y en las fruterías, en los mercados, cuando brotan los narcisos, yo vi que había ramos de narcisos y creí que estaban a la venta. Y no estaban a la venta, estaban para decorar las frutas y las verduras. Y me pareció una cosa, ¿y este es tal? Yo, claro, occidental, quería comprarlo. No está a la venta. Y te acuerdas que te lo conté, que fue muy bonito porque yo no tal, y entonces un niñito vino corriendo detrás de mí, me tocó, y me dijo, monsieur. Digo, ay, c'est pour vous, sacado. Y me regaló un ramo de narcisos, ¿no? Entonces cuando lo estábamos trabajando, que lo estábamos terminando, aquel detalle me gustó mucho, me pareció que es la muerte de Narciso, aquel niño regalándome aquel ramo. Y el libro por un momento se soñó tratado, yo le hubiera querido añadir de la infinita iconología que hay en la historia del arte sobre Narciso, se podría haber hecho efectivamente un libro ilustrado, un libro más amplio, pero bueno, creo que el libro es un libro de poemas, es un libro de aforismos, es un libro de ecos, y le doy las gracias a Ana y a la Fundación y a Nacho por el trabajo que han hecho, porque lo han salvado y me han salvado a mí del maleficio de lo inédito. Este libro estaba inédito, entonces yo me condenaba a reflejarme cada vez que volvía sobre él, porque no me gustaba, que es también un ejercicio. Al fin y al cabo, el poeta tiene mucho de Narciso, ¿no? El poeta se refleja en la página, se refleja en lo que escribe, construye una imagen de sí mismo, lo quiera o no, y también puede caer, como Narciso, esclavo de la imagen de sí mismo que se está construyendo, ¿no? Yo creo que muchos poetas, no hace falta nombrar. Yo intento luchar contra eso. De hecho, considero que el yo que aparece aquí no es el yo que aparece en Padre, ni el yo de la ola tatuada. Intento dar espacio a distintos yoes. Este es el yo Narciso, pero hay otros. Pero sí, no puede, el arte tiene mucho de narcisista, ¿no? de autorreferencial, de escribirse a sí mismo, de pintarse a sí mismo, pintura, poesis, hay todo un peligro en ese juego de dar una imagen a los demás, y es una imagen que te esclaviza a ti mismo. Yo creo que es mejor que habléis vosotros también, ¿no? O sea que